Bueno, buen día. Vamos a hacer un pequeño repaso de las unidades que nos toca tratar, que son la unidad 4, 5 y 6. La unidad 4 que habla de conceptos y cuidados básicos de la salud del adulto mayor, la número 5 que habla de primeros auxilios y la 6 que habla de cuidados básicos, pero más bien relacionados con las técnicas y los movimientos que desde el cuidador debemos realizar, sobre todo en el traspaso, en los arreglos de cama, en ver cómo los mantenemos con actividades, cómo lo mantenemos vitales, en definitiva. Y bueno, y son tres unidades que yo les he enviado muchos materiales, tal vez se sientan atorados por la cantidad de materiales que les he enviado, pero de todas formas no los invito a que no se sientan de esa manera, simplemente han sido considerados en el marco de este fin de semana largo para que ustedes vayan inclusive observándolos con detenimiento y que los puedan ir que les puedan ir sacando provecho y que los puedan ir leyendo, escuchando para ir fijando conceptos, porque lo fundamental en esto pasa por la fijación de conceptos fundamentalmente. Y aquí, amén de voy a empezar a hablar desde lo que fue el envío del video de Inés Castro, donde se estaba hablando de lo que es la nueva longevidad, de lo que significa para en nuestra sociedad, las personas adultas mayores en cuanto al crecimiento de número, a la prolongación en tiempo, en edad, en edad vital. En estos días hemos visto personas de 103 años haciendo actividad fisioterapéutica solas, haciendo ejercicios, es decir, nos estamos encontrando con situaciones que son nuevas, donde antes imaginábamos a las personas de 103 años en silla de ruedas, ¿no? Hoy las encontramos inclusive vitales y con total actividad, muy lúcidas y con quien se puede mantener una conversación perfectamente y que incluso, como muchos videos hemos visto, pueden llegar a seguir aprendiendo y seguir enseñando particularmente, ¿no? Luego estuvimos viendo un video que estaba relacionado con los errores que se cometen habitualmente desde el cuidador. Y particularmente en este caso estábamos hablando, se hablaba de la sobreprotección que a veces se pretende dar a la persona cuidada y que eso puede llegar a generar que la persona no pueda desarrollarse plenamente. El hecho de estar encima permanentemente, evitando que la persona inclusive haga cosas, cuando en realidad lo que tenemos que permitir es que estas personas tengan actividad plena y dentro de sus posibilidades puedan hacer todo lo que puedan hacer. Muchas veces hemos hablado, un ejemplo que no me voy a cansar de repetirlo, aquella persona que tiene una capacidad, aunque sea reducida, potenciar esa capacidad reducida y evitar, por otra parte, de que se vayan perdiendo otras actividades motrices que son fundamentales, ¿no? En esto va todo lo que tiene que ver el cuidado de cuando estamos con personas que están postradas o con personas que tienen poca actividad física, tenemos que buscar la forma de que se genere actividad física para que no entremos en sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y eso nos puede llegar a traer consecuencias más complicadas, porque ya entonces empieza a haber atrofias y ya la persona tiene que quedar estática y bueno, y se hace mucho más difícil remontar. Entonces en esto tenemos que estar muy pensando en darle actividad permanentemente, darle actividad a las personas mayores que tenemos al cuidado. Veíamos otro video en el momento de la nutrición, cuando en realidad lo que se busca en el momento de la mesa, cómo el cuidador escucha a la persona, cómo le da posibilidades de que se exprese acerca de la comida, que pida qué tipo de comida quiere. Muchas veces, claro, cuando estamos en instituciones como el hogar de ancianos, muchas posibilidades no tenemos, nos tenemos que limitar al menú que disponemos, pero no obstante, hablar acerca de la comida, si le gusta, si no le gusta, si tiene buen sabor, si no tiene, buscar conversación y permitir que la persona se vaya expresando y que tenga un momento placentero, que la comida no sea algo donde lo
le estamos metiendo comida y nada más cumplimos con el servicio y ya nos vamos, no, sino que sea un momento en donde se genere un intercambio, donde se genere un vínculo, particularmente entre el cuidador y la persona que tenemos al cuidado, y si no, con las personas que tenemos en el entorno, ¿no? Otras personas que están viviendo en el hogar y que tienen actividad. Eso lo debemos de verificar y tenemos que prestarle mucha atención en ese sentido. Otro de los momentos de cuidado era el cuidado de la higiene. Cuidar los pudores, ser muy cautelosos, ser muy profesionales, mantener todas las normas de higiene necesarias cuando estamos atendiendo personas que están en situación de cama, hablar mucho a la persona, explicarle lo que se le va a hacer, mantenerla informada y mantener de esa manera un diálogo, sobre todo con las partes púdicas, donde en realidad la persona puede llegar a sentir incomodidad. Hablamos de la sexualidad ya en su momento, entonces bueno, tenemos que disponer un tiempo con tranquilidad, no podemos estar a las apuradas, el tiempo de la limpieza también requiere su momento y es un momento donde tiene que haber mucha intimidad y donde tiene que haber un fortalecimiento inclusive del vínculo entre el cuidador y la persona que tenemos al cuidado. Otro de los videos que estuvimos viendo es la movilización de las personas cuando tenemos que trasladarlas de la cama a una silla de ruedas o a una silla. Ahí fundamentalmente hemos visto qué tipos de movimientos y qué técnicas tenemos que utilizar. Una, para que la persona no le hagamos daño a la persona que tenemos al cuidado, pero por otra parte para que no, como cuidadores, no nos hagamos daño nosotros. El cuidado del cuidador, protección del cuidador en este sentido, que es sumamente importante, y por eso es que estas técnicas los invito a que las sigan repasando, las sigan teniendo, guarden estos videos en la nube, hablan un Google Drive y ahí instalen estos videos para que no les ocupe espacio dentro de sus teléfonos y que a la hora que ustedes puedan los puedan ir observando y puedan ir estudiando desde ahí también, ¿no? Luego, bueno, hablamos de los textos, les envié los textos de la 4, 5 y 6. Hay un punto donde, hablando con Vittorio Celso del dicasterio para los laicos, la familia y la vida del Vaticano, se habló mucho acerca de la soledad de las personas mayores, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, lo que ha significado eso particularmente para Italia, pero nosotros no tenemos que estar subestimando esa situación. La soledad de las personas mata. Nosotros tenemos que buscar la forma de fortalecer el vínculo con esa persona, que no se sienta sola, que no caiga en depresión, estar muy atento a la persona. Por eso cuando hablamos de atención centrada en la persona, significa estar atentos a lo que la persona tiene, tener esa empatía, ese vínculo con la persona mayor. En las instituciones a veces se hace más difícil, pero debemos de esforzarnos para que eso pueda ser posible, porque no es un depósito, las instituciones no son un depósito, sino que son un lugar donde se le puede agregar vida a los años de esas personas que entran en las instituciones de larga estadía, y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, realmente el tema de la soledad y el vínculo y el trato con la persona mayor. Estuvimos viendo también lo que significaba el cuidado de las escaras, ya esto más en el tema de cuidados físicos de las personas, cómo evitar con protección de las personas que están en cama, haciendo los cambios posturales, proveyéndonos de almohadones para evitar de que esa presión que existe en los lugares que son claves, como los talones, los hombros, el coxis, la cadera y los codos, todo lo que hay protuberancia ósea, la nuca inclusive, debemos de protegerlo para que esa presión no vaya generando esas escaras y esas úlceras por presión, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos en el cuidado y la protección de eso. Ahí les envío un PDF, pero también hay un video que les recomiendo que lo vean.
Luego entramos ya en lo que es primeros auxilios, hemos visto lo que es las técnicas de RCP para la respiración cardiopulmonar. Para aquellos que no son enfermeros y que es algo nuevo, les invito a practicarlo, aunque más no sea con una almohada en un colchón, pero estar preparados como para que, sobre todo las personas que están al cuidado, porque eso nos puede servir para cualquier momento de la vida y el más impensado. A mí cuando se me fue mi madre me resultó muy... me desesperé muchísimo, traté de aplicarlos, nunca había practicado, me resultó, bueno, se me fue, pero tal vez si hubiera tenido alguna ejercitación, bueno, hubiera durado un poco más, pero no obstante, el hecho de salvar una vida, de darle minutos, es importantísimo hasta esperar que lleguen las personas capacitadas, que llegue el 911, que llegue la ambulancia y demás. RCP les recomiendo que lo observen y traten de practicarlo en la medida de lo posible. Después hemos visto cómo actuar en caso de atragantamiento, también la técnica como para hacer que las personas puedan eliminar lo que les ha generado ese atoro o ese atragantamiento. Es importante que lo vayamos practicando, utilizar el puño, la presión adentro y hacia arriba, buscar la forma de poder practicar con amigos, de poder practicar con la persona que incluso tenemos, explicarle a la persona que tenemos en la casa también las posibilidades a las que estamos cuidando, de cómo poder manejarnos de la mejor manera para con ella, para protegerla. Y también para que nos protejan a nosotros. Hemos visto lo que es la cura de hemorragias, el tratamiento de las hemorragias, producto de heridas superficiales hasta heridas profundas, la implementación de gasas y de presión hasta lo que es torniquete. Hemos visto cómo atender el tema de fracturas, los cambios posturales que les dije, y finalmente les he enviado lo que es un botiquín modelo, como para que ustedes puedan ver de armar un botiquín de acuerdo a las necesidades, contemplando todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, pero además en ese caso particular de cada casa, que tiene su historia y tiene sus necesidades particulares, incorporar los medicamentos que les puedan llegar a ser de uso cotidiano, por lo menos para disponerlo. Y adelantándome un poco a las unidades, les he enviado también algunas dinámicas, juegos de actividades que tienen que ver con la última unidad, la unidad 9, que la veremos la semana que viene, pero sobre todo para que se vayan consustanciando y aprovechen y también puedan jugar ustedes dentro de las posibilidades, en los tiempos que a lo mejor les queda libre, no muchos tienen esa posibilidad, pero aquellos que la tienen, úsenla, de poder hacer ejercicios. Yo estuve haciendo ejercicios de estimulación cognitiva en estos días, de mover cerca de 90 números, no me fue del todo mal. Después los voy a desafiar, les voy a enviar ejercicios como para que me digan si en realidad lo pudieron hacer o no. Y son ejercicios que, además de darle facilidades a las personas que estamos cuidando y estimularlas en su desarrollo, nos pueden servir a nosotros también para desestresarnos, para salir un poco de las tensiones y de las presiones. Y hoy un poco, porque en todo esto me lo fueron pidiendo también a lo largo de la semana, cuando les he solicitado que me digan qué era lo que querían avanzar, en qué puntos, y también estuvimos hablando de la espiritualidad. Le subí un video de una catequesis de Papa Francisco sobre la espiritualidad de las personas mayores. Él lo enfoca desde el reconocimiento de las personas adultas mayores. Nosotros en nuestra atención tenemos que estimular la oración, tenemos que estimular ese vínculo que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con el encuentro con las personas queridas, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el fortalecimiento interior de la persona, que tiene que ver con la etapa que está viviendo, según sea el momento, si está activa, si no está activa, si está enferma, la búsqueda del duelo, el acercamiento de la muerte, cómo trabajamos esas cosas en función de lo espiritual, que tal vez podamos hacer alguna charla, no sé si dentro de este curso, pero a lo mejor fuera también podemos ver de hacerlo. Este grupo lo debemos de mantener para mantener una información constante y poder aprovechar al máximo eso. Desde ahí, en parte, pretendí resolver parcialmente los pedidos que me estuvieron acercando, y estamos dando
marco a nuestras unidades. Ustedes las tienen, léanlas. Cualquier duda que tengan, comuníquense conmigo. Les he subido también temas que son de actualidad y que tienen que ver con nuestra materia, que es la Convención por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el relator experto de Naciones Unidas, personas que sean, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se han expresado en el marco de lo que muchas veces estamos hablando del genocidio que en algunos países se está generando con personas mayores en el marco de la pandemia, al momento de llegar al respirador y ser desechados. Es decir, hay toda una presión internacional de los organismos supranacionales como para que esto ya no suceda, y hay una presión hacia los estados que facilita la actividad de la sociedad civil y la protección individual de cada uno de nosotros. Así que observen todos estos documentos porque son de vital importancia. No dejen de observar también el protocolo de la Organización Mundial de la Salud acerca de los sitios de atención de larga estadía para personas adultas mayores, y traten de aquello que no se está haciendo, buscar la forma de poder hacerlo, así estemos en distensión, porque lo que tenemos que pensar es que siempre esto puede revertirse y nos puede venir una desgracia. No tenemos que estar desatentos, no hay que bajar la guardia. Tenemos que estar muy atentos con este tema. Los países que están a nuestro alrededor, Argentina, Brasil, están teniendo consecuencias gravísimas en los geriátricos, en los hogares de ancianos. Están con problemas muy serios y nosotros no debemos de bajar la guardia, tenemos que estar muy atentos y prevenir estas cuestiones, y además cuidarnos como cuidadores, mantener los elementos de protección, de cuidado, inclusive para salir a la calle, mantener los protocolos para ir a las compras, para manejarnos, no distendernos, porque esa distensión nos puede traer aparejados dolores de cabeza y pérdidas, que es lo que menos queremos en este momento. Que tengan un hermoso fin de semana largo, que disfruten muchísimo, las mamis que disfruten también su día, abrácense mucho con sus chicos, con sus niños, con sus parejas, cuídense, los quiero mucho realmente, extraño esas charlas y poder escucharlos, me resulta bastante complicado esto de no poder escucharlos, me encantaría, igualmente háganme saber todo lo que les motiva todo esto. Chao.